El señorío de Cristo en los salvados. Ese es el título de la reflexión de hoy. El señorío de Cristo en los salvados. El título tiene que ver con que nuestro Señor Jesucristo viene a ser tu Salvador solamente cuando Él es en tu vida tu Señor. En un altísimo porcentaje de la iglesia cristiana, la gente testifica: yo recibí a Cristo como Salvador en el año tal, y recuerdan la fecha, el día, la hora, algunos, otros no. Pero hoy vamos a descubrir o a recordar que Cristo no solamente vino a este mundo para ser Salvador, sino para ser Señor de nuestras vidas. El término Señor, la palabra Señor implica amo. Y para entenderlo un poco mejor, casi siempre yo me voy a la antigüedad, en la época de la Roma esclavista, donde el amo era el señor de los esclavos. El esclavo no tenía derecho a prestaciones sociales, era un peón de brega. Antes no había máquinas, estas máquinas de carga pesada, grúas. Las grúas eran hombres que eran comprados por el amo, y entonces el título que tenía el amo era señor. El señor podía disponer, o amo, de la vida de los esclavos, sin ir a una cárcel, sin ser demandado penalmente. Era como el Dios de los esclavos. Así que cuando hablamos de Jesucristo como el Señor, no es lo mismo que hablar del señor Palma, no es lo mismo que hablar del señor Ariza, del señor Gutiérrez, sino que Él es el Señor de los señores. Y Él es verdad que vino como Salvador. Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la evidencia que el Señor verdaderamente ha salvado a un creyente es que ese creyente se somete al señorío de Jesucristo, es decir, se somete a su autoridad. Cristo es nuestro mayor referente de lo que es estar sometido a la autoridad. Él nunca dio un paso sin la aprobación de su Padre. Hoy en día, luego de 2000 años que han pasado después de la resurrección del Señor, la iglesia en un gran porcentaje ha ido perdiendo de vista el señorío de Cristo. Y obviamente que eso no está bien. Señorío implica autoridad. Lo que Dios dice es lo que va. Y si usted es un hijo de Dios, sabiamente usted se somete al criterio de Dios, porque es que siempre la opinión de Dios va a prevalecer sobre tu opinión. Y Dios no es arbitrario, Dios no es... Él no se equivoca en sus decisiones, en sus planes, en sus propósitos hacia ti. Tú a lo mejor has hecho un proyecto de vida que quieres satisfacer, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé tú, pero algunos de nosotros venimos de pasar de estrellón en estrellón. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor. Y entonces, a nuestro entender, decían, por aquí es que es el asunto. Con esta chica es que me voy a casar. Esta es la carrera que voy a estudiar. Este es el viaje que voy a hacer. Y uno se pasaba de invento en invento, porque uno no conocía al Señor. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú entiendes que los planes que Dios tiene para ti superan los planes que tú tienes para ti. Son mejores, años luz. Así que hoy vamos a comprobar, porque si yo pregunto, ¿cuántos están salvados aquí? Todo el mundo va a contestar, yo, amén, amén. Pero si yo pregunto, ¿de cuántos de los que están aquí que dicen que están salvos, están sujetos al señorío de Cristo? Ahí algunos podrían patinar.
o los que nos ven por el video. Aprovecho para enviarle un saludo y un beso a todos los hermanos que están en el exterior y que fielmente siguen nuestras predicaciones. Yo tenía una listica por acá, pero ya comencé a predicar. Pero ellos, aunque no los mencione, saben que les mandamos tanto cariño, ¿verdad?, a todos ellos. Oye, ¿qué pasó? Que los veo tan serios hoy. No es que de un tiempo para acá el Señor está pesando y probando los corazones. Yo creo firmemente es porque se aproxima y no sabemos cuán cerca está la venida de Cristo. Y el Señor está preparando a su pueblo para que en su venida algunos de nosotros no corramos avergonzados por haber llevado una vida doble dentro del cristianismo. Hay, lamentablemente, en todas las congregaciones, personas que toman el cristianismo en una forma tan tibia, pues que se muestran cristianos en el conglomerado social cristiano, pero su verdadera vida se desarrolla en una conducta licenciosa o pecaminosa. Decía minutos atrás que la gracia nos confronta, la gracia es bellísima, pero nos confronta a través de los mandamientos de Dios. Voy a comenzar por hablar, voy a mencionar algunas citas en Romanos capítulo 3, por favor, vayamos allí. Para recordar a la iglesia y para enseñar a nuestras visitas en qué consiste la salvación de nuestras almas. Y Pablo es muy específico al decir que la salvación es por gracia y no por obras. O sea que la salvación es un regalo de Dios. La justificación del pecador es por gracia, porque Cristo pagó el precio por los pecados. Entonces, en Romanos capítulo 3, verso 20, dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Verdad? Porque por el conocimiento de la ley, por causa de la ley, es el conocimiento del pecado. Hago una pregunta de acuerdo a lo que acabas de leer. ¿Qué ser humano es justificado por cumplir las obras de la ley? Ninguno. Dígalo más fuerte. Ninguno. Ninguno. Eso está clarito ahí. Gracias a Dios por la traducción al español, porque quedó de lo más bien. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, por cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que la salvación no es por el que más ayuna, el que más vigila, el que guarda el sábado, el que más diezma, el que más ofrenda. Son cosas que hay que hacer, pero no le añaden puntos a la salvación tuya porque el precio que pagó Cristo es suficiente. Amén. No dejó nada por fuera. En el verso 24 dice cómo somos justificados. En el verso 20 te dice cómo no somos justificados, o sea, cómo no somos salvos. Pero en el verso 24 te dice cómo somos justificados, gratuitamente por su gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, el pago que hizo Cristo Jesús en el Calvario. Así que en el verso 20, reitero, te dice, no, tú no eres salvo por obras, pero en el 24 te dice cómo es que eres salvo. Quiere decir que tú no hiciste nada para alcanzar la justificación, la salvación, es un regalo de Dios. Fíjate, en el verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Ahora le añade un poco a la gracia.
sin las obras de la ley. 2 veces te está diciendo sin las obras de la ley. Son pasajes que escogí, hay muchos más, pero yo escogí estos 3 porque es suficiente para saber que la salvación es un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de la gracia? Es cuando Dios te dice, toma, te lo regalo, te obsequio la salvación. ¿Y cuál es el papel de la fe? Gracias, Señor, yo lo recibo gratuitamente. Eso debe generar que nuestro corazón esté henchido de gratitud hacia el Señor. Porque por las obras de la ley o por el cumplir con ciertos mandamientos, tú no te ibas a ganar el cielo. El cielo, usted y yo, no nos lo ganamos, sino que Cristo lo ganó por nosotros. Porque Él en la cruz fue nuestro sustituto y pagó el precio por nosotros. Eso es lo que se llama redención. Amén. Entonces, mucho pueblo cristiano se queda durmiendo de este lado, porque Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, ahí lo ratifica el apóstol Pablo, pues es don de Dios. Don significa regalo. Y también allí añade el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, porque mire, somos hechura suya, dice el verso 10 del capítulo 2, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire esto, creados en Cristo Jesús, y la iglesia diga fuerte, para buenas obras. No para seguir pecando, sino para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las ha preparado de antemano para que la iglesia ande en ellas. Hasta ahí todo bien. Pero mucho pueblo malinterpreta el evangelio de la gracia. Y por eso mucha gente que ha pasado por ley, cuando conoce gracia se relaja y pareciera que la gracia da una licencia para hacer cosas que antes eran pecaminosas y ahora ya no lo son. Y muchos cristianos se han descarriado cuando llegan a una iglesia donde no te explica correctamente lo que es la gracia, el evangelio de la gracia. Y entonces se quedan allí. Pues, imagínate, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, pues, hay quienes preguntan, ¿cuántos santificados hay aquí? La iglesia contesta, amén. Pues mira, con una sola ofrenda Dios te hizo perfecto a ti para siempre. Y eso es verdad. Pero eso es verdad en el corazón de los que verdaderamente han sido salvados. Porque en el que verdaderamente ha sido salvado, Dios pone su espíritu, que es el Espíritu Santo. Y a partir de ahí el Espíritu Santo no se queda como un huésped invitado que está observando tu conducta, sino que es Jesucristo en espíritu que entra a gobernar tu vida. Y empieza a trabajar en tu hombre interior para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la gracia nunca será una licencia para pecar. Pablo, cuando le está escribiendo a los romanos, en el capítulo 5, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y para que la gente no malinterpretara esto, porque hay gente que dice, así es la cosa, para que la gracia abunde, yo tengo que pecar y pecar y pecar, porque dice, creo que es Romanos 5:19 por ahí, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, mira, para que sobreabunde la gracia hay que pecar y pecar y pecar, pero no se toman el tiempo para leer lo que sigue. Porque en el capítulo 6, puesto por el hombre, recuerde, esta es una epístola, las epístolas, los números, eso y que capítulo, versículo, lo puso el hombre, pero eso son cartas. Pablo no puso capítulo 1, capítulo 2, no, él escribió la carta de corrido, como cuando tú escribes una carta. Entonces Pablo después pregunta, ¿perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, contesta el apóstol.
Tú lo puedes verificar en tu Biblia, en el capítulo 6. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tú estás llamado a andar en qué? Grítelo, ¿en vida qué? Nueva. De modo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de verdad, si está en Cristo, aunque la palabra no dice de verdad, ese de verdad lo pongo yo, el énfasis. Pero dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van a pasar. ¿Las cosas viejas qué? Dígalo más fuerte. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, de acuerdo a Romanos 6:6. Y el día de tu bautismo fue tu cristiana sepultura. Ahí moriste al mundo. Ahí moriste a la carne. Ahí fue sepultado el viejo hombre tuyo. Porque si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ahora es que eres hijo de Dios. Antes nada más eras hijo de tu papá y tu mamá. Entonces, hijo de Dios no es todo el mundo. Lo que pasa es que tendría que retrotraer la enseñanza y llevarte al capítulo 1 de Juan. Pero si el Señor me da tiempo, en amor, viajamos retrospectivamente en el tiempo. Esta predicación va a correr por el mundo hispano y ojalá la traduzcan a otros idiomas. Y mucha gente va a reaccionar con esta palabra y va a descubrir que nunca han recibido a Cristo como Señor, sino que alegremente, sí, ¿quién no quiere la salvación? La salvación es gratuita. ¿Cuántos quieren ser salvos? Y hay evangelistas que lo maquillan y te lo trabajan las emociones y ponen a 100, 200, miles de personas a repetir una oración que nunca, en la mayoría de los casos, no se hace de corazón, sino bajo el impulso de las emociones. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como Salvador? Amén. Ok. La evidencia que realmente el pecador recibió a Cristo como Salvador es si Jesucristo también es su Señor, o sea, su autoridad. Ahora tú no te mandas, sino que a ti te mandan. Un solo amén. Gloria a Dios. Los demás dicen amén también, pero tácitamente, porque esta palabra te pone a pensar. ¿Tú sabes lo triste que será el día que aparezca Cristo en las nubes y este pueblo así se levante y usted se quede? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vuelo? Dice usted, porque es que en ti no hay Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. Será el tiempo más triste de tu vida. Que Cristo venga y todo el que tiene el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es Dios, volaremos. Volará, volará. Mi alma volará. Al son de la trompeta. Mi alma volará. Volará, volará. Mi alma volará. Al son de la trompeta. Mi alma volará. Jesús viene en las nubes. Y el que no se prepare, aquí se quedará. Volará, volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. La trompeta está sonando desde los púlpitos que predican el verdadero evangelio. Y esa es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene por segunda vez. ¿Y usted sabe por qué yo estoy seguro que viene por segunda vez? Porque ya vino la primera. Y partió la historia de la humanidad en un antes y un después. Amén. Ahora, surge la pregunta, oye, la salvación es gratuita, no es por obra, no es por cumplir la ley, no es por los sacrificios que yo pueda hacer, pero ¿qué pasa ahora que me convertí a Cristo? ¿Qué pasa con el pecado?
que yo cometa. ¿Y qué papel en este nuevo pacto, ahora que soy salvo por gracia, qué papel juega mi obediencia o mi desobediencia? ¿Ahora qué? Ahora yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque ya estoy salvo. No, 1000 veces no. ¿Hay libertad ahora en este pacto para pecar? Entonces quiero decirle a ustedes cosas que ya saben, recordarles, pero como esto se está grabando para las naciones, mucho pueblo está errado, pueblo de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, teólogos, que se quedan durmiendo de un solo lado. Ahora estamos en gracia. ¿Y la ley? ¿Qué pasó con la ley? Si la ley de Dios es espiritual, es santa, es buena. Pablo dijo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Fue abolido el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, uno es y amarás al Señor con todo tu corazón. No, eso era en la ley, ahora no hay que amarlo tanto. Ahora es cuando más. Porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora tenemos el amor de Dios derramado en nosotros y podemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan el sermón del monte? El primer amor es a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la iglesia, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y sabes cuál es la etapa? Amarás a tus enemigos, bendice al que te maldice, al que te ultraja, ora por él. Pablo dijo también, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. En la ley dice, no matarás. Ah, no, eso era en la ley, ahora sí puedo matar. Bam, 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 y mato a medio mundo. No hurtarás. Ah, no, eso era en la ley, ahora lo que había mal puesto por ahí, digo, espérate, que esto es... No. Es más, Jesús vino lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Se te comieron la lengua los ratones? Él vino lleno de gracia. Estamos despiertos y de verdad. Y él, mira, él apretó más. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, el que vino lleno de gracia y de verdad, Jesucristo, que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Dice más, yo digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya adulteró con ella en su corazón. Pastor, y él dijo eso, tú sabes que lo dijo porque tú lo has leído. Pablo dijo, yo no conocí la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Entonces, la ley de Dios no es de desecharse porque ahora estamos en gracia. Ese es el clic. Y mucha gente no está sometida al señorío de Cristo y por eso no hacen caso a las autoridades en la iglesia, que es la autoridad delegada del Dios del cielo. Y mucha gente bajo engaño. Mire, yo salí de un ministerio que en un principio fue bellísimo, ya de eso harán 23 años, ministerio internacional, y yo los bendigo a todos. Yo no estoy para maldecir aquí a nadie. Pero allí se hablaban de las cartas de Pablo, abundaban las citas bíblicas, aprendí mucho, mucha doctrina. Dios mío, grabé casi todas esas epístolas, pasajes enteros que me sé de memoria, pero estábamos de un solo lado. Y entonces decía, una cervecita no es mala. Yo le llamo eso al cristiano fronterizo, o sea, que hay una raya y de aquí, de la raya para acá es el bien y de la raya para allá es el mal, pero ellos siempre están en la frontera y metiendo el pie donde... Un cristiano verdadero se sale, yo estoy lejos de esa raya. ¿Cuál es la idea? Que miro al mundo y se me agua la boca.
¿Ah? Cuando la palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te parece, Bobby? Pero es el que hace la voluntad de Dios, el obediente. Aquel que dice, Cristo es mi Señor. Y aunque yo quiera arrancar para allá, por amor a Él digo, no, porque me voy a estrellar. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. Vamos allí, vamos. Primer libro del Nuevo Testamento, puedes llegar facilito ahí. Mateo capítulo 16, verso 27. Oye, qué bueno que tú vienes a una congregación que te pone a pensar. Hay iglesias, Dios mío, donde el pastor comienza a hablar y a los 5 minutos está media iglesia dormida. Aquí tú estás bien despierto porque es como el que espabila pierde. Mira lo que dice el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Conforme a sus obras. O sea, vas a recibir lo que tus obras merecen. Jesús no dijo nada aquí de la gracia, que la salvación es por gracia. Y esto nos sacude la mente. Bueno, ¿qué será? ¿Que Pablo predicó algo diferente a Cristo? No es el mismo evangelio, como lo vamos a ver en lo que sigue de la predicación. En el capítulo 19, verso 16, Mateito, no Balboa, que ese es Rocky. Verso 16, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? Obras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué haré para ser justificado? ¿Qué haré para ser salvo? Para tener vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y aquí viene la respuesta que el joven le proyectó. Mas si quieres entrar en la vida, entre paréntesis, eterna, si quieres, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Ahora Jesús no miente, Jesús es la verdad. Segunda cita que te pone a pensar a ti. Oye, pero en acá entonces la salvación es por gracia, pero ahora tengo que guardar los mandamientos. Por guardar los mandamientos no te salvas, pero debes guardarlo. ¿Me expliqué? Estoy hablando en un español, creo que un poquito claro. Las obras no te salvan, pero tenemos que obedecer a la fe. En Romanos 1:5 el apóstol Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. En Hebreos 5:7, dice la palabra, ponga cuidado, miren lo que padeció Cristo aprendiendo obediencia. Estando sujeto en mansedumbre al señorío del Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,
fue oído, Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Claro que la salvación es eterna y no se pierde. Pero vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. No dice para los predestinados, no dice para los elegidos, sino para los que le obedecen. Entonces, en gracia, obedece u obedeces. Nunca la gracia será una puerta abierta al libertinaje. Lindo, pues. El hombre de que la esposa ya tiene 60 años, no, espérate que la voy a cambiar por 3 de 20. No, eso no camina en el reino de Dios. Santiago 2:24. ¿Cuántos siguen contentos? ¿En serio? Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que en esta carta Santiago se está oponiendo a la predicación de Pablo. Porque Pablo escribió que la salvación no es por obras, sino por fe. Estamos todos bien atentos, hay que poner mucho cuidado aquí, porque esto ha traído controversia en la iglesia cristiana por 2000 años. Santiago no se está oponiendo a la predicación de Pablo porque ambos fueron inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo para poder escribir lo que escribieron. Porque sabemos, de acuerdo a Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, Santiago no descarta la fe, pero él dijo que la fe sin obras es muerta. O sea, si tú dices, Cristo es mi Señor, pero no le obedece, Cristo no es tu Señor. ¿Me hago entender? O sea, la obediencia no tiene nada que ver con los pactos. En la ley había que obedecer y en la gracia hay que obedecer. Porque Jesucristo, queridos hermanos, es el mismo de ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Nadie pudo cumplir la ley porque nadie había nacido de nuevo. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo? Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. Oye, el amén, yo lo siento un poquito así debilucho. Y algunos dicen amén, pero creen que yo le estoy haciendo alguna jugadita. Yo no estoy haciendo ninguna jugada. Esto está lleno de gente nacida de nuevo. Y debemos gozarnos con esta palabra. Lo que pasa es que esta palabra, Dios nos sorprende con su palabra. Y esto no significa que ahora vamos a entrar en legalismo. El legalismo es otra cosa, la obediencia es otra cosa. Cuando Santiago dice que la fe sin obras es nula, es muerta, él recuerda a Abraham. Y nosotros no podemos quedarnos durmiendo de este lado, que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Claro, él es el padre de la fe. Aunque claro, el padre de la fe es Dios, pero Dios se glorificó en la vida de Abraham y lo conocemos como el padre de la fe. Pero qué bueno es recordar a Abraham, porque cuando el Señor le dijo a Abraham, y aquí parafraseo, sacrifícame a tu hijo al que tú amas.
Estaba hablando de Isaac, aunque él amaba a Ismael también. Pero el hijo de la promesa era Isaac, ¿cierto? Ojo con esto, porque esto va a ser trascendental en el resto de la predicación. A Abraham no le dijo, ¿y por qué? O sea, Dios no tenía que darle ninguna explicación a Abraham, porque Dios es la autoridad. Y si él dice, haz esto, al Señor no hay que hacerle. ¿Y por qué? Fíjese lo que le pasó a Zacarías cuando el ángel Gabriel viene y le dice, mira, Dios ha escuchado tu oración y tu mujer Elizabeth va a tener un hijo tuyo. ¿Y en qué conoceré esto? Y se molestó el ángel. Ojo que el ángel no se moleste contigo, porque ahora quedarás mudo porque no has creído las palabras que traje de parte de Dios. Y él salió y el pueblo estaba afuera y empezó a hablar por señas y la gente entendió, ha visto visión. Oye, esto es serio. Dile que está a tu lado, esto es serio. Dios no es una pera en dulce, no juegues con él. Pablo cuando le escribe a los Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ten cuidado cómo es tu conducta. Si Dios te dice, con esto, no hagas esto y tú lo haces, no esperes que el Señor te dé un galardón por tu desobediencia. Cuando te va a Deuteronomio, por ahí por el capítulo 20 y algo, 28, están las bendiciones de la obediencia, pero están las maldiciones de la desobediencia. Amén. Una preguntita, yo espero que esta pregunta te consuele. ¿De cuánto Jesucristo aquí es su autoridad? Amén. Ay, Padre, qué bueno sonó ese amén. Entonces, en prédicas pasadas le he dicho a la iglesia que el evangelio no es cuestión de bla, 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 bla y ya. Que tú viniste el domingo y escuchaste la palabra y eso refrigeró un poco y alivió un poco tu conciencia, ¿cierto? Pero después te vas a pecar de nuevo. Es de ahí donde viene la ruina del creyente. Una ruina que no necesariamente es de dinero, puede convertirse en una ruina financiera, pero es la ruina del creyente que no prospera espiritualmente. Ese creyente que estando salvo todo le hiede y nada le huele. No son felices porque no están sembrando obediencia para el espíritu. Entonces, si tú no siembras para el espíritu, sino que siembras para la carne con tu conducta, indefectiblemente vas a cosechar corrupción. ¿Qué es corrupción? Enfermedades, incomprensión en la familia, discusiones, matrimonios que no avanzan, hijos que no se someten a los padres, que caen en la droga, hogares que van de tragedia en tragedia, porque Cristo no es nadie para ellos. Simplemente tienen a Cristo como un talismán, como un objeto de suerte. Entonces, hemos visto unos pasajes que hablan de la salvación por gracia sin obras. O sea que la salvación no viene por mi conducta, sino por la conducta de Cristo que satisfizo la justicia de Dios. Pero luego viene Dios y me habla que tengo que obedecer, porque este es el reino de Dios. ¿Para qué entonces Dios nos dio un nuevo nacimiento? ¿Para qué Dios nos dio un corazón nuevo? ¿Para qué Dios ha hecho ese trabajo de engendrarnos y decir, tú eres una nueva criatura? ¿Para qué Dios dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados? El que está en Cristo tiene que destacarse, ser diferente al pecador. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, si soy salvo por la gracia, ¿por qué Dios me pide que le obedezca? Porque verdad que en el nuevo pacto Dios te dice, haz esto, no hagas tal cosa, haced todo sin murmuraciones, no mintáis los unos a los otros.
Hay mandamiento. Bueno, para contestar esta pregunta, nosotros tenemos que identificar bíblicamente qué es pecado. Y aquí entramos a aguas más profundas. Así que colóquese el tanque de oxígeno de la gracia porque vamos a descender a aguas más profundas. ¿Qué es pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Pues en Isaías 14, comenzando por el verso 13, habla de la caída de Satanás. Isaías capítulo 14, me dan un amén cuando lleguen. Verso 13. Alguien decía que en toda iglesia hay como una lista de pecados que son dignos de disciplina cuando un creyente comete una infracción. Pero sin que la Biblia los clasifique, el hombre, pastores, predicadores, han hecho una clasificación con base en sus razonamientos, y unos pecados son intolerables y otros tolerables y otros bendecidos. Estoy aquí copiando a alguien que escuché hace muchos años atrás. Pastor, ¿y cuáles son los pecados bendecidos? Pecados por los que no se pone en disciplina a ningún creyente. El pecado del orgullo, la soberbia. ¿Usted conoce alguna iglesia que hayan puesto a alguien en disciplina por orgulloso? ¿Y cuál fue el pecado del diablo? Su orgullo lo llevó a la rebelión. Entonces, en un altísimo porcentaje la iglesia no tiene un concepto claro de qué cosa es el pecado. Pero hoy, por la gracia y misericordia del Señor, lo vamos a saber más exactamente. Ya tú tienes una idea, pero te vas a asombrar de lo que el Señor nos va a decir por su gracia y amor y misericordia. Alguna vez, yo no sé si en las iglesias legalistas pondrán a alguien en disciplina porque no diezma o no ofrenda. O alguna vez han puesto a alguien en disciplina por envidioso. Casi siempre se ha hecho una lista donde están los pecados sexuales, que la fornicación, que el adulterio, que la idolatría, las borracheras, son pecados. Pero ese no fue el pecado del querubín protector que se convirtió en diablo, sino la rebelión contra Dios. Y aquí me adelanto, y ese también fue el pecado de Eva, la rebelión contra la autoridad de Dios. El grueso de esta predicación es que vengo a ponderar la autoridad de Dios, que es el señorío de Cristo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia no soy yo. Hay pastores que se sienten los dueños de la iglesia. No, un pastor es una oveja más, que Dios le ha dado un don, le ha delegado una autoridad, pero él tiene que saber administrar esa autoridad. Esa autoridad es para edificación y no para destrucción. Mire, vamos a poner atención en cómo cayó el querubín que conocemos como Luzbel, que se convirtió en Satanás, para entender también que igualito cayó Adán y Eva. Ponga cuidado. Para que tú sepas qué conducta en ti es pecado. ¿Dónde se origina? Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, aquí tengo que abreviar para no hacer la cosa tan larga. Tú que decías en tu corazón, ya hemos dicho que corazón no se está refiriendo al órgano que tenemos dentro del pecho. Mira lo que decía en su corazón el querubín. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, ojo con la palabra sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, yo pondré mi opinión, mi modo de pensar por encima del de Dios. Sobre las alturas, no debajo, sobre las alturas de las nubes subiré. O sea, Dios está aquí y yo voy a ir más alto. Yo no voy a hacer la voluntad de ese Dios. Yo voy a hacer la voluntad mía y me voy a convertir en otro Dios. Rebelión. Pero fíjate que ni siquiera había realizado una conducta. Solamente lo estaba pensando en su corazón. Ni siquiera había hablado. Ojo, y si nosotros asociamos esto con nuestro carácter y personalidad, nosotros no los pasamos pensando todo el día. Y esta palabra viene a sanar nuestros corazones para que nosotros podamos elegir en qué pensar sanamente. En Filipenses Pablo lo enseña. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ellos, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Diga en esto. No en aquello, en esto. Y nosotros en el día no todo el tiempo estamos pensando en lo honesto, ¿saben? Ni en lo puro. Pero no me quiero adelantar. En otras palabras, Luzbel lo que estaba diciendo es: yo pondré mi opinión, mi modo de pensar por encima de la opinión de Dios. Yo pondré mi trono por encima del trono de Dios. Yo seré Dios para mí. Pondré mis ideas por encima de tu deseo para mí. O sea, es como si el querubín dice: tú tienes deseos para mí, yo no quiero los deseos tuyos, yo pondré mis propios deseos para mí. O sea, yo haré lo que yo quiera. Y vaya pensando que usted a veces ha dicho cosas así. Mami, no te metas. Papi, no te metas. Ya yo crecí. Maluco el bejuco. Luzbel dijo: tú hablarás para todo el universo, pero yo hablaré para mí. Tú eres Dios, pero yo seré mi propio Dios para mí. Entonces podemos observar que el pecado no es el resultado de una mala conducta, sino de la iniquidad en el corazón. La rebelión comienza en el corazón. Ahora, la consumación del pecado es la evidencia del pecado, pero ya el querubín había pecado en su corazón. Ahora traslademos esto a Génesis capítulo 3 para ir aterrizando. El pecado de la rebelión. Entonces vamos a ver que el pecado no es la mala conducta, sino la rebelión contra la autoridad de Dios. Entonces la mala conducta es la evidencia de la rebelión. O sea, es cuando ya el pecado sale a la luz, pero ya el pecado fue concebido. Igual Santiago dijo, como cuando una mujer queda preñada, el niño no nace enseguida. ¿Aló? 9 meses toma el niño ahí desarrollándose en el vientre de mami. Y entonces cuando la mujer da a luz, nació un precioso bebé, fotos van y fotos vienen, pero él ya había sido concebido en un vientre. Así es, el pecado se concibe primero y después es que sale a la luz, pero ya en la mente estás listo, ya pecaste. Vamos a ver si es así. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3:1. Más que todos los animales del campo, la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ojo con esto, aquí venía ya convertido en diablo,
Luzbel, a desvirtuar la palabra del Señor, con que Dios te ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, el verdadero Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira, lo que iba a decir, y seréis como yo, se van a convertir en diablos también. Pero él es mentiroso y padre de mentira y engañó a la pobre Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Lo peor que Eva pudo hacer fue esto, razonar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y mira, ¡zas! Pero ponga cuidado. Eva nunca había visto a Adán. Ellos eran los únicos pobladores de la tierra en ese entonces. Nunca vio a Adán rebelándose contra Dios. Vio un hombre respetuoso de la autoridad de Dios. Ellos estaban en inocencia, estaban desnudos y no se avergonzaban. No habían pecado. Entonces, por primera vez, Eva se encuentra con alguien que dice, ese Dios, permítame que parafrasee, ese Dios que le habló a ustedes es un mentiroso. ¿Cómo que? Entonces ella dice, pero ¿qué personaje será este que tiene más autoridad que Dios? Que se atreve a desvirtuar lo que Dios ha dicho. Ella no cayó en la cuenta. Ella pensó, este tiene que ser otro Dios. Seguramente es que comió del fruto y se volvió Dios. Y entonces, ¿cuál fue la peor conducta que realizó Eva? Que le tocó escoger ahora entre la opinión de dos dioses, porque ya aceptó que este era un Dios con una autoridad mayor que el verdadero Dios. Porque dijo, ¿quién será este que se atreve a desautorizar? Debe ser que tiene más poder que Dios. Así que ella, bajo engaño, empieza a razonar y a escoger a cuál de los dos dioses, no hay dos, es uno solo, pero el otro es un usurpador, es un falso. Pero ella empieza a analizar a cuál de los dos escoge. Y entonces ella toma la decisión de obedecer a Satanás y come del fruto del árbol. Y ahí estaba Adán, porque dice que alargó su mano y agarró, también comió, y con flón se espaporraron los dos. Pastor, conjúgueme el verbo, tradúzcame qué significa espaporrar. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Cuando decidió poner su razonamiento por encima de la autoridad de Dios. De la misma manera que Lucifer había puesto su trono por encima del trono de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Diga, los razonamientos de Eva. Ahora tú tienes una mente que razona también y debes tener mucho cuidado para que la carne no te diga a ti, con que Dios ha dicho que te tienes que congregar, con que Dios te ha dicho que tienes que diezmar o ofrendar, con que Dios te ha dicho que te tienes que someter al pastor. ¿Qué te tienes que someter? Nada. Y tú empiezas a razonar y le crees más a tu carne que a la autoridad. Por eso hay mucho pueblo que no prospera. No peca de frente, no peca visiblemente, pero sí en su corazón está siempre dudando. La pastora. ¿Qué se cree la pastora? ¿Ah? Y el pastor. ¿Y por qué me tengo que someter al hombre? ¿Y por qué esto?
Hoy el Señor viene a sanarte de tus propios razonamientos y no soy psicólogo. Psicóloga Angeline, Angélica, Barraza. ¿Quién más? ¿Hay otro psicólogo por ahí? Claro, el mejor de todos, Jesucristo. Por eso es que el Señor trabaja tanto en este ministerio, en el corazón. ¿Ah? Esto digo y requiero en el Señor, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la dureza de vuestros corazones, ya que después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Mas vosotros, iglesia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tú llevas años escuchando esto. La pregunta es, ¿te has despojado? Pregunta retórica. Yo creo que sí. En la mayoría, quizás otros no. Pero yo no vengo aquí con la severidad de un juez. Yo estoy predicando con misericordia. Y si no lo habías hecho, tú puedes arrancar de hoy. Para eso es que tú vienes. Las enfermedades no solamente son las físicas. Hay enfermedades del alma. Hay gente que sufre y anda triste. Eso es peor que estar enfermo y melancólico. Y estoy que me le tiro un carro. Estoy que me tiro de un 10º piso. Estoy que me corto las venas. No tienes por qué hacer eso. Lo que tienes que hacer es seguir viniendo aquí a terapia. Aló. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las terapias de Jesús? Ay, Padre mío, a mí me agarró la mente y me la ha sanado. Entonces, Dios reconcilia lo que dijo el apóstol Pablo con lo que dijo Cristo y lo que dijo Pedro y lo que dijo Juan, porque es el mismo espíritu. Y por esto se han dividido, el cristianismo se ha dividido. Por eso hay arminianos y por eso hay calvinistas. Y entonces a veces te encuentras con otro cristiano y te preguntan de qué corriente eres, como si estos fueran partidos políticos, liberal, conservador, del centro, de la izquierda, de la derecha, de lo alto, de lo bajo. ¿En serio? ¿Tú eres de Cristo? Hay muchas evidencias de pecado, pero hay un solo pecado, uno solo. Que es cuando tú dices, Dios, tú dices esto, pero a mí me parece. Dios no te ha preguntado que qué te parece a ti el mandamiento, tú lo que tienes que hacer es cumplirlo. ¿O no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento, no es como tú quieras. Ora por tu enemigo. No, hay cristianos que al enemigo, Dios mío, Señor, si viniera una catástrofe sobre esta familia, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Tú no eres Bolívar, tú lo que hueles es a puro azufre. ¿Ah? Dios no puede ser tu Dios si tiene que explicarte cada cosa que Él te manda que hagas o que no hagas, para que tú puedas obedecerle. O sea, Dios no tiene que esperar si tú estás de acuerdo con Él para obedecer. No, la autoridad de Dios no se discute. Dios dijo, y eso es lo que hay que hacer. Dios mandó. Supongamos que fue un capricho del Señor. Con todo eso hasta Dios le explicó cuáles eran las consecuencias de comer del fruto. Pero Él pudo haber dicho, de este fruto no comerás. Capricho mío, pues yo soy Dios y yo soy el que mando aquí. Este huerto es mío y aquí se hace lo que yo diga.
Pero hasta le dijo, el día que de él comieres morirá, y con todo y eso se fue de bruces. Hermanos, el daño que ha hecho en nuestros corazones el pecado, aún de convertido, tú puedes estar cuestionando lo que Dios dice en tu iglesia, dudando de lo que Dios habla a través de sus ministros. Porque a Dios tú no lo ves. O Dios tiene que darte a ti explicaciones. ¿Ah? La opinión de Dios es certera. Jesús dijo, yo soy la verdad. Mire, yo creo que ya es suficiente, pero vayamos a la última cita, primera de Juan, capítulo 2. Hermanos, seguramente tú has visto a Jesucristo, algunos de ustedes han visto a Jesucristo y lo tienen como su Salvador. Qué bueno, por gracia. La pregunta que el Señor me impulsa a hacer ¿es ese mismo Jesucristo a quien tú lo estimas como Salvador, es tu Señor? Te tiene que dar largas explicaciones para que tú puedas obedecer. Si es así, entonces tú te has convertido en tu propio Dios. Y Dios opera así para evitar que surjan otros dioses más. Ese es el mayor pecado del hombre. El hombre sí creyó que él podía convertirse en Dios. Y se convirtió en su propio Dios para su desgracia. Por eso Pablo, cuando fue educado por la gracia, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, diga yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el verdadero Hijo de Dios tiene opinión para con los hombres, pero para con Dios no. Lo que Dios dice no se cuestiona. Quiere decir que si Dios tiene que escuchar tu opinión, entonces estamos hablando de Dios con otro Dios. No. Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo. Digo, ¿a qué hora? ¿Y dónde? No dije, ¿por qué? Después que me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar? No, ahí va. Y madrugó y al otro día estaba ahí en el punto de encuentro con el Señor. Y pasó la prueba porque Dios prueba nuestra fe. Dios te da una enseñanza y después te prueba, después te hace el examen. Eso lo ha dicho Dios en otras ocasiones. Juan dijo en primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Dios quiere obediencia para que en el día del juicio tú no te lleves la sorpresa de que no estás inscrito en su libro. Y también Dios trae pláticas como esta para nosotros descubrir si estamos sirviendo en la iglesia verdaderamente como Dios quiere o si nuestro papel, entre comillas, en la iglesia es simplemente una hipocresía. Quiera Dios que al exponer esta palabra, tu conciencia haya sido movida cariñosamente por el Señor para que tú descubras que la opinión de Dios debe prevalecer sobre la tuya, con humildad. El mismo Cristo en el Calvario, en Getsemaní, orando, ya estaba próxima a su crucifixión. ¿Qué dijo? Padre, si es posible. Él no se impuso ahí a la brava. Si es posible que esta copa pase sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tres veces oró así. Bueno, que Pedro y Juan y Jacobo quedaron volteados por allá, se durmieron, no aguantaron. Era la hora de la potestad de las tinieblas. A todos nosotros nos ha ido mal cuando hemos sido cabezones y hemos pensado ganarle a Dios con nuestras conductas, con nuestro razonamiento.
Cuando Dios dice en esto pensad, tremendo. Hay que ponerle mucho cuidado cuando Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que se está formando en nosotros. Qué bueno es el Señor. Vamos a confiar más en el señorío de Cristo. Vamos a confiar más en la iglesia donde Dios nos plantó. Venir con esa fe. Dios va a hablar por ese púlpito. Dios me va a hablar a mí. Y no ser un jurado calificador allí. Esto sí y esto no. No nos conviene. Con Dios no es medias tintas. Con Dios es o es blanco o es negro. No hay grises. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.